mucho más la presentación del día de hoy, porque tenemos que agilizar los tiempos. Así que vamos a dejar a la María Ignacia con la segunda parte y esperemos final de la escuela cognitivista. Así que, Está cortando ya. No, sí, pero me, no, no, me demoré mucho y está cambiando. no, si no te demoraste tú tanto, sí. Dale nomás, María Ignacia, cuando tú quieras, yo voy a dejar No, el audio listo. primero que nada, buenos días. A ver dónde pongo esta canción. Ahí. Ya, bueno, no sé si recuerdan más o menos lo que estábamos viendo ayer. Si alguien podría decirme, o sea, yo sí sé, po, sí hice 2 veces la clase ayer. Me acuerdo perfectamente. Pero quiero saber si ustedes se acuerdan de lo que vimos ayer. Cualquier cosa, así, aunque sea una palabra. Ricardo dice sí en el chat. Lenguaje, Lenguaje además pone. ya. Sí, el concepto de lenguaje es algo que se va repitiendo como más o menos con los autores, así que igual es como algo importante que hay que considerar. Porque no sé si se recuerdan que ayer dijimos que al final la psicología era como algo que se iba construyendo en el tiempo. Entonces, claramente hay conceptos que se van repitiendo, pero que van adquiriendo a lo mejor nuevas definiciones debido como a la percepción de cada autor. Claudia dice el contexto sociocultural. También, sí, eso también lo vimos ayer, en cómo el contexto sociocultural influía en el cómo uno aprendía, ¿cierto? Con Vygotsky. Y entonces, hoy día vamos a ver dos nuevos autores. Vamos a partir con, voy a cerrar el chat, vamos a partir con Jerome Brunner. Bueno, partiendo con su biografía, Brunner nació el 1 de octubre de 1915 en Nueva York, Estados Unidos. Estudió en la Universidad de Harvard, donde luego ahí consiguió su doctorado de filosofía y luego comenzó a trabajar en el Departamento de Ciencias Sociales de esta misma universidad. Y en 1960 creó el Centro de Estudios Cognitivos en Harvard, donde trabajó con George Miller. No sé si les suena un poquito a esta persona, pero también es otro autor que trabajó el cognitivismo. Sin embargo, no lo vamos a ver porque, sepo, no lo vamos a ver a otros autores. Y entonces, ¿qué planteó Brunner de importante? Él dijo que había una teoría llamada la teoría del aprendizaje por descubrimiento, donde, o sea, la creación de esta teoría fue más o menos por la década de los 60 y esta rompía un poco con el esquema natural de enseñanza-aprendizaje que se tenía, donde el profesor naturalmente entregaba los conocimientos y el estudiante memorizaba conductas. No sé si se recuerdan de esto también con el conductismo. Brunner decía que ahora el profesor debía lograr que los estudiantes mantuvieran una participación mucho más activa para que estos descubrieran la forma en la que conseguir el conocimiento. O sea, ahora el tutor, al igual que en el caso, en la teoría de Vygotsky, solo funcionaría como guía y entregaría las herramientas para que el estudiante logre descubrir sus conocimientos. Entonces, a diferencia de Vygotsky, que decía que el contexto sociocultural influía en cómo uno aprendía, Brunner también establecía lo mismo, sin embargo, le agregaba el hecho de que cada estudiante debía descubrir su propio conocimiento, o sea, como descubrir la forma en la que cada uno debe aprender. Bueno, Brunner estableció que los niños son capaces de aprender
cual sea la etapa de desarrollo en la que se encuentren, al igual que Vygotsky, ya que al final son las habilidades de las personas las que les permiten aprender. Sin embargo, los conocimientos que se le deben entregar a la persona, independiente, bueno, de su etapa del desarrollo, debe ser conforme a la etapa de desarrollo, porque de esa forma no se abruma a la persona o no se fastiga como con tanto conocimiento que a lo mejor no sabe. Entonces dijo, ¿de qué forma yo puedo entregar conocimientos que sean estructurados y que estén como ordenados a partir del nivel de dificultad? Bueno, voy a crear un plan llamado Plan de Estudios en Espiral, el cual básicamente establece que la dificultad de los conocimientos que se le van entregando al aprendiz o al estudiante van incrementando año tras año, siempre y cuando estos conocimientos se adecúen a sus habilidades. No sé si les suena un poco a lo mejor conocido este plan de estudio en espiral, porque si se dan cuenta nosotros en el colegio, a medida que van avanzando los años, se van haciendo más difíciles las cosas. O sea, por ejemplo, en matemática, en un comienzo, en básico, o sea, no sé, primero y segundo básico, veíamos así como la suma, la resta, cosas bien así simplecitas. Después, en tercero básico, se empezó a complicar y empezamos a ver la multiplicación y la división, si no me equivoco. Después, no sé, en cuarto, quinto, empezamos a ver, ay, ya no me acuerdo de esos tiempos, la verdad, pero voy a inventar. Empezamos a ver los decimales, las fracciones, qué sé yo. Pero se entiende la idea de que a medida que nosotros vamos como creciendo o avanzando en cuanto al conocimiento que vamos incorporando en nuestro sistema cognitivo, la dificultad va incrementando. Y bueno, y esta era la idea de Brunner. Y ahora vamos a ver un video que nos ilustra mucho mejor el tema del el plan en espiral, para que a lo mejor lo entiendan un poquito más. Eso sí, primero el audio. Al otro, ¿les quedó una duda con respecto a lo que dije? Porque a lo mejor querían decir, no sé, algún ejemplo que se les ocurrió. Si no les quedan dudas, pónganme ahí en el chat que no, por último, como para no esperar tanto. Ya, bueno. ¿Saben que creo que se escucha el... Está diciendo WhatsApp. De la silencio. Perdónenme. Jerome Bruner's theory of development is based on the assumption that we learn best when we go from concrete to abstract in a three-step process. First comes hands-on action, then learning with images, and finally students transform what they've learned into language. Throughout the experience, we constantly revisit previously learned topics, while teachers provide carefully structured guidance along the way. And it seems to work. In the 1980s, the Singaporean government decided to stop importing foreign textbooks and, instead, build the world's best maths curriculum from scratch. Since that time, Singaporeans study fewer concepts with greater detail, following Bruner's guideline. Before we learn how well this worked out, let's go through each step of the theory with an example. First, we learn through inactive representation. This happens in hands-on experiences, ideally with real-world applications. To divide 4 by 2, 2 students learn to cut a cake into 4 slices, so each can eat one now and bring one home later. Step 2 is iconic representation. We now link our memories of the experience to iconic pictures. Students are asked to draw a cake that was cut into 4 pieces. Last comes symbolic representation.
we now use the images we internalized earlier and turn them into abstract language, such as mathematical symbols. Using a little bit of retrospection, we can easily solve the problem. This last phase is also called language-based because we are really just learning the right words and symbols to express our thoughts. The actual maths knowledge was acquired much earlier through hands-on experiences. Bruner, therefore, advocated for the use of spiral curriculum with continuous repetition of the same fundamental ideas. The curriculum is comprised of 3 characteristics. Students revisit the same topic at regular intervals. The complexity of the topic increases with each revisit. The new learning has a relationship with previous learning. Teachers also use scaffolding, a term coined by Bruner. Teachers do this by structuring activities based on students' existing knowledge and in a way that helps them to reach the desired learning outcome. The teacher first demonstrates the process as the student watches. Then the teacher lets the student have a go, steps back, and offers support and feedback when needed. Today, by the way, Singapore's 4th and 8th graders are the world's best in both mathematics and science, and Singapore's maths curriculum is copied by educators from around the world. Jerome Bruner was born blind in New York City in 1915. At age 2, modern medicine restored his vision. Later, he returned the favor by becoming a pioneer in cognitive development. He believed that any subject can be taught in an intellectually honest form to any child at any stage of development. What do you think about Bruner's theory and his suggestion for better learning? Is this how you learn in your studies? If not, what is one subject that you think could be made more understandable by following his ideas? Ahí se quedó. Ya, por si les quedaron dudas con respecto al video, lo más probable es que sí, porque se muestran unos conceptos nuevos, ¿cierto? Que son los tipos de descubrimiento. Y no sé si se dieron cuenta, el inductivo, el deductivo y el transductivo. Eso los vamos a ver a continuación, así que no se hagan problema con eso. Me gustaría saber si les quedó duda con respecto al plan de estudio en espiral, que es lo que vimos anteriormente. Y bueno, y el principal objetivo de la teoría de Bruner. Ya, ok. Entonces, bueno, como dije en un principio, Bruner estableció que los estudiantes debían ir construyendo su propio aprendizaje y los profesores solo debían otorgar las herramientas y los estudiantes debían ser los encargados de descubrir el conocimiento. Para explicar el proceso en el cómo nosotros descubrimos nuestro aprendizaje, Bruner dijo que existen 3 tipos de descubrimiento: el inductivo, el deductivo y el transductivo, contemplando que a medida que uno va complejizando como el conocimiento, uno va pasando de nivel, tomando el inductivo como el básico y el transductivo como el más complejo. Entonces sería como 1, 2, 3. Bueno, para partir, el inductivo es cuando el estudiante colecta y reorganiza datos para originar nuevos conceptos. Por ejemplo, en el video se mostró que los niños en un comienzo, cuando estaban comiendo torta, se dieron cuenta que esta torta se podía dividir en trozos. Y con el simple hecho de ya haber visto eso, como que les debe haber dado alguna idea o les debe haber generado un cuestionamiento. Que luego con el tipo de descubrimiento deductivo y transductivo a lo mejor iban a lograr como descifrar. Entonces, el tipo de descubrimiento deductivo se caracteriza principalmente porque
de nuevo. El tipo de descubrimiento deductivo es un descubrimiento que se caracteriza por que la estructura, o sea, uno debe ver primero las cosas como estructuras generales y luego más particulares. O sea, de ideas generales nos vamos a las particulares. Eso es básicamente. Como por ejemplo, en el video se dio como ejemplo, o sea, creo que no soy un ejemplo que podría ser bien claro con deductivo, así que yo les voy a dar uno. Por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo ahora, que en un principio vimos el concepto del cognitivismo, ¿cierto? Y a partir de ese concepto, nosotros establecimos que, bueno, existen autores, 6 en este caso, que vamos a ver más después, que también tratan el cognitivismo. Y estos 6 autores también tratan cada uno una teoría particular. Entonces, esta simple idea como esta estructura de lo general del cognitivismo a particular a la teoría que propone cada autor, ya tiene como un tipo de descubrimiento deductivo, pero no nosotros, sino que los mismos autores que lograron plantear estas teorías. Así se entiende un poquito, a lo mejor es un poco complejo, pero básicamente es que se va desde lo general a lo particular. Y bueno, por último está el transductivo, que es básicamente donde se consiguen ideas similares de 2 o más conceptos a partir de su comparación. Por ejemplo, se pueden conectar 2 ideas o plantear que existe una analogía entre las dos. Un ejemplo para esto podría ser, ya yo digo que todas las mujeres en el mundo son científicas, así cada mujer en el mundo es científica. Y otro planteamiento me dice que todos los científicos son inteligentes. Entonces, ¿qué conexión puedo hacer a través de estos dos planteamientos? Yo puedo decir, todas las mujeres del mundo son inteligentes. Porque si todos los científicos son inteligentes y todas las mujeres del mundo son científicas, entonces todas las mujeres del mundo son inteligentes. Pues. Esa es como la conexión que se logra hacer. Entonces, recapitulando, básicamente en este se colecta y reorganizan datos, en este se va de ideas generales a particulares y por último en este se hacen analogías o conexiones entre 2 conceptos para generar uno nuevo. Si se dan cuenta, la complejidad de cada uno va incrementando a medida que va como descubriéndose algo nuevo. Por ejemplo, este es el más básico y este es el más complejo. Bueno, algo que tenemos que considerar importante igual es el objetivo de la teoría del aprendizaje, que básicamente es cambiar la metodología convencional sobre la enseñanza y el aprendizaje. Porque tal como les mencioné en la clase anterior, no sé si recuerdan que les comenté que cuando se estaba desarrollando el cognitivismo, también habían autores que seguían con el conductismo. Entonces, como el simple hecho de plantear una nueva metodología en la que uno enseña o aprende, rompía un poco con los esquemas. Y esto igual como que generaba un poco de ruido a los mismos autores conductistas. Si le estaban como rompiendo la estructura de toda su teoría. Ya, entonces. Bueno, Brunner planteó que existen 3 modos de representación que le permiten a los individuos incorporar el aprendizaje. Bueno, si bien estos, él como que muchas veces en ese tiempo decían así como no, pero es que existen las etapas del desarrollo, por lo tanto tú tienes que plantear que cada modo de representación se establece como en una edad determinada. Pero él decía, ya, sí,
como que podría hacerlo, pero mejor voy a dejar que son conceptos que se van traduciendo alrededor del tiempo. O sea, si bien, claro, en un comienzo nosotros cuando somos bebés podemos como observar mayormente estos modos de representación, realmente también se pueden hacer a lo largo de toda la vida. Entonces, para no establecer como algo tan determinado, solamente dijo que son conceptos que se van traduciendo entre sí, no como etapas del desarrollo como tal, como lo presentaría Piaget, por ejemplo. Bueno, comenzando con el modo de representación en activo, este se basa en experiencias prácticas, principalmente centrándose en la acción que uno realiza. Si lo tuviéramos que establecer dentro de una edad establecida, sería en el primer año de vida, ya que si nos damos cuenta, los bebés, bueno, para empezar, no pueden hablar, por lo tanto no tienen esta habilidad como de comunicación hablada, sino más que nada como a través de acciones. Entonces, todo lo que tú observas de este bebé van a ser puras acciones o acciones básicamente. Por ejemplo, el simple hecho de, no sé, tomar la mamadera, a lo mejor va a ser una acción que le va a permitir después en otro modo de representación descubrir otro nuevo aprendizaje. Y esto lo vamos a ver después cuando veamos los otros. Bueno, lo importante también de este modo de representación es que nos permite almacenar información en nuestra memoria gracias a las acciones físicas. Es información que se hace difícil de describir iconográficamente. Es más fácil explicarlo con acciones, como por ejemplo andar en patines. Por ejemplo, yo al menos sé andar en patines y yo siento que igual es súper difícil explicarle a alguien cómo andar en patines, como que uno le dice, no, pero es que tenéis que deslizar el pie. Y la persona como que con eso yo creo que queda peor, así queda más perdida. Entonces, al final son puras experiencias prácticas que igual son tan difíciles de explicar como con palabras que se deben demostrar prácticamente. También otro ejemplo relacionado con enfermería podría ser el de las punciones, cuando uno inyecta, cuando uno pincha, ya. Eso igual es súper difícil de como, si uno uno lo puede hablar también, lo puedes escribir, lo puedes representar a través de imágenes. Le estoy haciendo spoiler de esto porque justamente estas dos tienen que ver con eso. Pero es mucho más fácil explicarlo prácticamente y que la otra persona vea la acción que estás realizando. ¿Se entiende este modo de representación en activo? Bueno, entonces vamos a pasar con el siguiente, el modo de representación icónico. Bueno, la palabra lo dice, básicamente es representar experiencias a través de imágenes. Si lo tuviéramos que establecer también dentro de un periodo como dentro de una edad establecida, sería entre los 1 a los 6 años. En este modo de representación, la información se almacena como iconos. Y bueno, esto explica el por qué el aprendizaje a veces se facilita debido a ilustraciones o los diagramas, como por ejemplo el ver un PPT. Pues esto explica el por qué es más fácil incorporar información gracias a las imágenes. Bueno, si bien este modo de representación se basa como en lo visual, también hay que considerar los otros sentidos, como por ejemplo el oído, el olfato y el tacto, porque estos también nos pueden otorgar imágenes mentales. Suena a lo mejor un poco extraño, pero no sé si le ha pasado a lo mejor, porque cuando uno, por ejemplo, no sé, se va de vacaciones y come algo muy rico, y este tiene un olor muy, muy particular. Y después, no sé, pues está en la casa y alguien de tu casa cocina eso y tú te recuerdas como de ese lugar. Y es por lo mismo, porque las imágenes también
tienen un lazo con lo que es los sentidos. Y por último, pasando al modo de representación simbólico, si bien este también se puede establecer que tiene relación con las imágenes, es más que nada algo como un concepto abstracto. ¿Y a qué me refiero con un concepto abstracto? Si lo tuviéramos que establecer con un ejemplo en particular, podría ser el lenguaje. Sin embargo, para definir un poco lo que es el modo de representación simbólico, bueno, para empezar, se presenta más o menos desde los 7 años en adelante, pero tal como les mencioné, recuerden que si bien no sé, pues en les dije que se desarrollaba durante el primer año, de los 1 a los 6 años y de los 7 años en adelante, también consideren que estos modos de representación se pueden traducir a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque después les voy a dar ahí un ejemplito del por qué. Bueno, este es donde el conocimiento se almacena básicamente o principalmente en palabras, pero los símbolos matemáticos o la música también se consideran como modo de representación simbólico, ya que el individuo es capaz de manipular o ordenar o clasificar estos conceptos debido a cómo los perciba, ya que como es un modo de representación un poco más abstracto, tiene que igual que ver un poco con la percepción que tiene el sujeto de cada concepto. Este modo de representación es súper importante porque nos permite no limitarnos solamente a las acciones y a lo visual, sino también a algo un poco más complejo, tal como el lenguaje. El lenguaje ya es un sistema súper complejo que no se podría representar con acciones o con imágenes, si se dan cuenta. Entonces, bueno, ¿por qué les mencioné que estos modos de representación, si bien como que los ponen en una edad determinada, ¿por qué también pueden ir traduciéndose a lo largo de la vida? Porque uno no necesariamente cuando es bebé aprende como todo lo que es práctico o todo a través de imágenes, sino también cuando uno es grande, pues. O sea, con el simple hecho de, no sé, poner de ejemplo, nosotros ahora en la U, tomando el mismo ejemplo de inyectar, o sea, cuando estábamos en presencial, o yo espero que sea así, en un principio nos enseñan como prácticamente cómo se debe inyectar. ¿Por qué? Porque es más fácil. Es más fácil demostrar que explicarlo como, no sé, con puras palabras o a través de imágenes, porque así sería mucho más complejo. Entonces, ¿qué hacen? Primero, prácticamente. Después, claro, si a lo mejor el conocimiento, no sé, el estudiante practica y no quedó tan claro, a lo mejor es importante reforzarlo con una presentación, con una clase, por ejemplo, con una clase, con un PPT, y con imágenes, por ejemplo, con videos también. Y ya cuando esto se hace como mucho más entendible, el conocimiento ya es posible representarlo a través del lenguaje principalmente, tomando como que el modo de representación es simbólico, es el lenguaje. Igual, bueno, no sé si se entendió ese ejemplo, porque a lo mejor fue un poquito complejo. Sí se entendió. Ya, bueno, gracias. Ya, bueno, igual es importante, hablando del lenguaje, es importante destacar que, bueno, Brunner establece que este sistema, o sea, el lenguaje, le permite al individuo incorporar conceptos mucho más complejos al sistema y también le otorga flexibilidad, o sea, el no limitarse solamente a las acciones y a lo visual. Es igual, por eso digo que
el modo de representación simbólico es bastante importante porque tiene un enlace súper fuerte con lo que es el lenguaje. Pero me voy a tomar agüita. Y ahora sí, disculpa. Bueno, tal como les comenté en un comienzo, otro concepto que estudió Brunner es el de la percepción. Él demostró que las percepciones de las personas normalmente dependían del contexto sociocultural. No sé si se les suena un poquito también con el tema de Vygotsky. Bueno, Vygotsky decía que el aprendizaje estaba relacionado con el contexto sociocultural. Por otro lado, Brunner decía que la percepción dependía del contexto sociocultural, ya que el contexto influencia en la percepción que tiene el mundo del individuo. Bueno, sin embargo, también estableció que los sentidos cumplen un rol bien importante en este ámbito. O sea, los sentidos, la visión, el olfato, la audición, el tacto, ¿cierto? 5 sentidos. Entonces, por ello es porque él estableció que existen 2 determinantes de la percepción. Está la percepción formal y la percepción funcional. En primer lugar, la percepción formal es básicamente todas las propiedades que tienen que ver con estimulaciones y con el aparato receptor, o sea, los sentidos, básicamente. Tiene que ver como más que nada con lo físico y el cómo nuestro cerebro logra incorporar o nuestra mente logra incorporar la información que viene de nuestro entorno. Por otra parte, la percepción funcional se encuentra muy relacionada con las necesidades, las emociones, las actitudes, los valores y las experiencias del receptor. ¿Por qué? Porque estas van a ser capaces de manipular la percepción. Les voy a dar un ejemplo. Una persona que, no sé, yo ya hago un experimento y me pillo una persona en la calle y le digo, oye, ven. Y le digo, ¿qué color ves aquí? Y le muestro el color rojo. Y él me dice, o ella me dice, veo color rojo. Así de simple. Entonces yo dijo, ya ocupó su percepción formal porque percibió el color tal y como, o sea, me comentó el color tal y como se percibe, o sea, o como se tiene, o como está establecido ese color. No le agregó como ningún sentimiento ahí, ninguna emoción, nada, el color nomás y punto. En cambio, yo de nuevo hago el mismo experimento y traigo a otra persona. Y le digo, oye, ¿qué color ves aquí? También es rojo por si acaso. Y me dice, yo veo rojo pasión. Entonces, ahí te das cuenta que ocupó la percepción estaba mucho más relacionada con lo funcional. ¿Por qué? Porque a este color que percibió también le agregó esta emoción o sentimiento que era la pasión. ¿Se entendió la diferencia ahí? Entonces esta es como tal y como se percibe y por otra parte esta está relacionada como con, ¿cómo decirlo? Como con la forma en que las emociones, las actitudes, los valores también configuran un poco la percepción de esta realidad, por decir así. O los colores de un semáforo. ¿Por qué, profe Gerardo? No entendí eso. No, me refería a la percepción funcional, que es como lo mismo. Tú percibes, por ejemplo, el color rojo y sabes que tienes que detenerte en una esquina, o el verde para avanzar. Es como más por eso, Ah, claro. ¿no es cierto? Porque ahí de repente la percepción en términos formales
sucede algo que es como similar a las notas musicales. Las notas musicales tienen una frecuencia de onda, la cual Ujú. nos permite, digamos, escuchar un sonido. Por ejemplo, los perritos tienen la facultad de escuchar sonidos de más baja frecuencia, por eso tienen una audición, pero súper buena. Claro. Lo mismo pasa con los colores, pues. Tienen longitudes de onda que, digamos, al ser recibidas por el ojo, digamos, el ojo recibe esas longitudes de onda e interpreta, digamos, ese color. Entonces, pasando de lo formal a lo formal sería ya lo más, digamos, físico, lo perteneciente a lo anatómico, inclusive fisiológico, y Ujú. ya después vendría como lo que tú comentabas, pues cuando esa percepción formal logra tomar alguna emoción, alguna actitud, ya se transformaría más en funcional. Claro. Igual algo que me gustaría destacar era que igual hay formas en las que se puede alterar la percepción formal. Por ejemplo, siguiendo con los colores, las personas daltónicas. Las personas Así daltónicas es, así es. claramente no ven los mismos colores que nosotros vemos. O sea, ahí no sé, yo la verdad esa clase del preu no le presté mucha atención, pero, pero recuerdo que hay una alteración ahí en el ojo, ¿cierto? Que no nos permite ver el mismo color que realmente es, por decir así. Entonces ellos tienen otra percepción de este color que nosotros a lo mejor vemos, no sé, rojo, ellos lo ven verde Así o es. otro color. Entonces a lo mejor ahí para que entiendan que este igual se puede ver alterado de alguna manera. Yo de lo único que me acuerdo es del pre, sí, yo hice pre, hace mucho tiempo atrás. Eh, Se dice, a ver, claro, daltonismo en referencia a John Dalton, que fue uno de los primeros biólogos que empezó a investigar con microscopio óptico. Entonces ahí él cuando, por ejemplo, tenía un tejido, él ponía algunos tintes como para poder amplificar lo que estaba viendo y claro, pues confundía el rojo con el verde. Pobrecito, yo la ahí jurando que Sí, era verde. Ya, bueno, siguiendo con otro ejemplo, y más que nada para plantear un experimento que realizó Brunner relacionado con la percepción, que es uno de los más famosos. Básicamente lo que hizo Brunner es juntar a un grupito de puros niños, que la mitad eran de personas con bajos recursos y la otra mitad eran ahí cuicos, en otras palabras. Entonces, básicamente el experimento trataba de que Brunner puso como una linternita en una mesa, donde esta linterna cuando tú la alejabas, o sea, estaba apuntando a la mesa, la luz de la linterna. Cuando tú la alejabas, el círculo que hacía de luz la linterna en la mesa, claramente se hacía más grande, y cuando uno acerca la linterna, se hace más pequeño. Entonces, con eso ya establecido, Brunner les dijo a los niños, a los dos grupos, tanto a los de bajos recursos como a las personas que tenían más plata, les dijo ya, quiero que me hagan el tamaño de la moneda, bueno, para ponerlo en pesos chilenos para que se entienda, quiero que me hagan el tamaño de la moneda de 1 peso. Luego la de 5, la de 10, la de 50, la de 100, la de 500. ¿Y qué se dio cuenta con esto Brunner? Se dio cuenta de que los niños con bajos recursos, mientras el valor de la moneda, mientras el valor monetario de la moneda iba subiendo, el tamaño iba incrementando así como monstruosamente. O sea, ellos no sé, ya si bien la de 1 le hicieron de un tamaño ahí súper parecido a la moneda de 1 real, el de 5 la hicieron así como el doble de la de 1 y la de 10 el triple, entonces así iba aumentando hasta que les quedó, no sé, pues la de 500 una moneda gigante, así del tamaño de un plato. En cambio, por otra parte, los niños que sí tenían plata lograron poner los tamaños un poco más correctos referente a cada moneda. Entonces, ¿qué le dio para pensar a Brunner? Que la distorsión que tenían de la realidad los niños pobres
se debía debido al contexto sociocultural en el cual se encontraban, ya que estos pensaban que, bueno, que a medida que iba subiendo el valor monetario de la moneda, iba incrementando el tamaño y claramente estaban en lo cierto. Pero ¿qué pasó? Estos niños, vamos a decir, que a lo mejor nunca vieron cómo era una moneda de 500 realmente, o cómo era una moneda de 100, estableciendo que no sé, en tiempo así como muchos años atrás, cuando las monedas valían ahí oro. Entonces, básicamente, con esto podemos establecer que la percepción sí se encuentra muy ligada debido al contexto sociocultural de la persona y el cómo cómo éste puede configurar a este concepto. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Ya, muy bien. Y ahora para cerrar con Brunner, me gustaría dejar esta frase, que es: cualquier materia puede enseñarse eficazmente, de alguna forma intelectualmente honesta, a cualquier niño en cualquier etapa del desarrollo. Esta frase es de Brunner en su libro del proceso de educación. Y bueno, básicamente resume como toda su teoría, donde dice que al final, como nosotros vamos descubriendo nuestro conocimiento a cualquier etapa del desarrollo, nosotros podríamos obtener nuevos aprendizajes, siempre y cuando estos se adecúen a las habilidades que tenemos nosotros en tal etapa. ¿Hasta aquí les queda alguna duda? Porque ya aquí cerramos con Brunner y empezamos con un nuevo autor. Me pegué. Accidentes de la virtualidad. A mí me gustaría consultar una cosa que yo creo que va a aparecer. En el ejemplo que dio María Ignacia respecto de Brunner en el experimento de las monedas, ¿qué piensan ustedes que diría Vygotsky al respecto? ¿Diría Mm, algo? No ¿Ah? sé si esté bien, Dale pero, nomás, ponle. pero creo de que diría de que les falta como educación. No tanto, o sea, igual tiene que ver el contexto, pero de que quizás su entorno le faltó como por no adoctrinar, sino que implementar ese conocimiento. Sí, puede ser que el entorno ahí no haya sido lo suficientemente eficaz, digamos, como para ejercer o poder enseñar ese conocimiento. Pero ¿qué diferencia ahí habría en lo sociocultural? Porque el plano donde trabaja Brunner es más bien perceptual, ¿no es cierto? Está más relacionado con el mundo del lenguaje, de las ideas, de lo cognitivo, casi propiamente tal. Pero si tuviésemos que aplicar, por ejemplo, algunos elementos de lo de Vygotsky, ¿por dónde profundizarían ustedes? En las funciones inferiores que mostraba Vygotsky, ¿Perdón? ¿Perdón? en las funciones inferiores, las A cuatro ver, sí. principales, un poco o no. En las Pod- sensaciones, la percepción y memoria, creo. Y otra más. Exactamente. Tenemos esas funciones inferiores, ¿no es cierto? Que quizás podrían asimilarse como a las percepciones formales de Brunner, ¿no es cierto? Tienen como esta mitadita física, ¿no es cierto? Y que después va sofisticándose hacia lo más intuitivo, perceptual, que va progresando finalmente hacia las ideas, ¿no es cierto? Entonces se podría decir que Vygotsky como que le da como un toque más
ay, no sé cómo decirlo, como psicológico, no sé si se me entiende, por el tema de potencial. No es psicológica la palabra, pero más por el lado mental. Y Brunner era un poco más por el lado físico. O sea, yo diría que Brunner toma el lado físico y psicológico, ¿no es Ya. cierto? Y yo diría que Vygotsky toma el lado psicológico y social, porque Vygotsky dice, bueno, estas funciones inferiores son innatas, pues, vienen nomás, determinadas, ¿no es cierto? Preestablecidas. Ambos señalan que hay un potencial, ¿no es cierto? Ambos señalan, por ejemplo, Brunner dice que a determinada edad tú puedes enseñar determinadas cosas acorde, digamos, a esa edad, ¿no es cierto? A las habilidades que se suscitan, digamos, en la edad cronológica de una persona. Sin embargo, Vygotsky toma cómo esta cosa innata que sale en un inicio se va psicologizando y esa influencia que recibe, que todos nosotros recibimos desde lo sociocultural, va, digamos, generando todas estas cosas del andamiaje, de la zona de desarrollo próximo, ¿no es cierto? Es el énfasis, si ustedes también no se dan cuenta, Brunner también apela mucho cuando explica su fundamento, apela mucho como a lo visual, ¿o no? ¿O será idea mía? ¿No les quedó esa impresión? Sí, yo me quedé con la duda en el tema del video, porque al final el video también es algo, son imágenes. Entonces es como que como su teoría está basada en lo que se observa más que nada. Eso sentí yo. Y cómo aplicarlo después. Exactamente. Y también el ejemplo del daltonismo, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, una persona es ciega? ¿O qué pasaría si una persona es sorda, por ejemplo? ¿No es cierto? Bueno, se ha demostrado que, por ejemplo, una persona sorda no necesita escuchar un sonido para desarrollar un concepto. Por ejemplo, los conceptos, por ejemplo, más usuales, y llamémoslo así, conceptos súper, súper básicos, casa, bosque, árbol, algunas ideas que están ahí un poco más compuestas, no dependen necesariamente del uso de un canal, digamos, de percepción. Entonces tú puedes encontrarte, por ejemplo, con una persona ciega, eh, perdón, no vidente o sorda, y de todas maneras va a ir construyendo, ¿no es cierto?, estos conceptos, ideas y, por cierto, también el lenguaje. Lo que sucede de repente es que cuando, por ejemplo, hablamos de lenguaje a señas o escritura braille, ¿no es cierto?, esos son canales, cambia el lenguaje, cambia de canal, pero sigue siendo el mismo lenguaje, ¿no es cierto? Eh, eh, Ahí usted, bueno, estas reflexiones yo las planteo principalmente debido a que de repente los sistemas explicativos de algunos autores hacen énfasis en algunas cosas que pueden ser complementarias con otras o con otros autores o que pueden ser diametralmente diferentes. ¿M? Así que si de repente nosotros nos encontramos con que algún autor a nuestro juicio se queda un poquito corto en sus explicaciones o queremos dar un ejemplo que no calza precisamente en el marco explicativo de un autor, podemos servirnos de otro autor para poder llegar a una explicación. Esa es la idea de presentar diversos autores. ¿M? Pero eso lo vamos a ir construyendo una vez que ya tengamos más revisados más autores. De hecho, hasta el momento hemos revisado 2, ¿no es cierto? Quedarían, hay quedarían 3 o 4 más autores para poder revisar, y los invito a que, a estas clases, eh, también cuando veamos psicoanálisis y humanismo, también vamos a verlos desde la perspectiva de diversos autores. Entonces, como para poder tener una mirada más complementaria, en un inicio es necesario saber lo que dice cada autor para que después ustedes puedan valorar o criticar eh, la forma de aproximación que ustedes quieren dar a algún ejemplo, algún fenómeno, cualquiera sea. ¿Mm? ¿Les parece? Vamos a un break para después seguir con el próximo. Sí, Sí, eso mismo iba a comentar. sí. Muy bien, María Ignacia. Unos 10 minutos, ¿estará bien? A las 10:05.
para volver? 10-5, sí, bacán. Súper. Ahí, no sé quién está de DJ hoy. A ver, yo Oh, podría, ¿eh? Es algo Tira- nuevo, Tírate un, pero tírate un tírate tema. un tema, tírate un tema. Dale, Jani. ya antes de ser comida por un titán, debo seguir con la clase. Sí, Hani, antes de que sigan, me despido porque tengo clases ahora. Así que un gustito estar con ustedes este ratito. Y Hani, tu clase es sequísima, me encanta. Ya, Chao, que Sabi, estén muchas bien. gracias. que Chao, estés Cami, bien. nos vemos. Que Chao, sea una Cami. buena semana de descanso. Suerte. Chao. Chao, chao. Debo comentar esto, es que cuando usted mencionó lo de que me como un titán, una compañera puso si es Armin no me quejo. Ya, basta de chingueque. Sigamos Vamos con la con- clase. Bueno, ahora vamos a ver el tercer autor y último conmigo, que es Alan Badley. Si se dan cuenta, esta imagen está colorcito y es porque este caballero que ven aquí sigue vivo. O sea, para que tomen eso en cuenta. Es importante. Bueno, Badley, tal como dice aquí, nació el 23 de marzo de 1934 en Leeds, Reino Unido. En 1953 ingresó a la Universidad de Londres para comenzar a estudiar psicología y luego, en 1963, sacar una maestría en el Departamento de Psicología de la Universidad de Princeton, ¿cómo se dice? Universidad Príncipe, no sé. Y en 1962 también sacó un doctorado en la Universidad de Cambridge. Todo esto relacionado siempre con la psicología. Bueno, cabe mencionar que Badley a lo largo de su vida ha realizado grandes aportes, que entre ellos se encuentran los estudios de la memoria, pruebas neuropsicológicas y la teoría de la memoria de trabajo, que es la que vamos a ver a continuación. Bueno, en 1973, Badley propuso esta teoría de la memoria por trabajo que se centraba principalmente en el funcionamiento de la memoria de corto plazo. Su modelo básicamente planteaba que la memoria de corto plazo se almacena en dos compartimientos alojados en la mente, compartimientos que interactúan gracias a un sistema que los opera. Y bueno, tal como les mostré aquí, estos dos compartimientos son el bucle fonológico y el bloc de dibujo espacial, e interactúan gracias al centro ejecutor. Pero, ¿qué son estos tres como cuadraditos que aparecen aquí? ¿Qué significa? El centro ejecutor es un sistema que permite la interacción, como mencioné anteriormente, entre estos dos almacenes de memoria de corto plazo, y básicamente es el centro que controla y gestiona los procesos cognitivos. O sea, es el centro más importante ya que ejerce funciones de control atencional y su capacidad es limitada. Ojo con esto, porque bueno, más adelante vamos a ver por qué la capacidad del centro ejecutor es limitada. El bucle fonológico básicamente es un almacenamiento que nos permite almacenar, tal como dice la palabra, contenido de tipo verbal, mientras que el bloc de dibujo espacial almacena contenido de tipo visoespacial. Igual vamos a explicar estos dos almacenamientos ahora a continuación por si les quedan dudas. Bueno, comenzando con el bucle fonológico. Este es un almacenamiento que, como mencioné anteriormente, nos permite almacenar contenido de tipo verbal. Por lo tanto, contempla la información sonora y fonológica. Este compartimiento contempla dos partes, un almacén fonológico y un proceso articulatorio.
el almacén fonológico nos permite incorporar información de tipo auditiva. Sin embargo, para incorporar el lenguaje que es presentado visualmente, tales como, no sé, pues, por ejemplo, estas palabras, nosotros necesitamos del proceso articulatorio, ya que este nos permite articular el lenguaje y codificarlo para que el almacén fonológico lo incorpore al sistema que mencionamos anteriormente, ¿cierto? El centro ejecutor. Entonces, lo que debemos considerar es que el almacén fonológico funciona en conjunto al proceso articulatorio. ¿Por qué? Porque si bien nosotros ya bien podemos, por ejemplo, ustedes ahora me están escuchando, yo les estoy dando información y ustedes están directamente incorporándolo a su centro ejecutor. Sin embargo, ¿qué pasa? Hay cosas que ustedes no todos lo escuchan, sino hay conceptos que también ustedes leen. Por ejemplo, las palabras. Entonces, ¿qué pasa? Aquí interviene este proceso articulatorio que básicamente lo que hace es transformar estas palabras en algo como que se escucha. Pero ¿cómo se entiende de mejor manera esto? Se podría decir que el almacén fonológico es como un oído interno que recuerda los sonidos del habla temporalmente, mientras que el proceso articulatorio funciona más como una voz interna, la cual repite los elementos del habla para así incorporarlos a la memoria. ¿Se entiende esto? O sea, al final, el proceso articulatorio, tal como le dice la palabra, es un proceso que ayuda al almacén fonológico a incorporar información que no es del todo auditiva, ¿cierto? Porque articula lo que es como, por ejemplo, lo que se lee. Y hace que nosotros internamente, por ejemplo, hablemos esto y logremos incorporarlo al almacén fonológico. ¿Se comprende? Sí. Igual esto como que a través de las imágenes se entiende, como que yo al menos esta imagen la hice yo, puse una cajita con una oreja porque como es almacén fonológico, así lo entendí de mejor manera yo. Bueno, ahora siguiendo. Si les quedan dudas, recuerden interrumpirme nomás porque a lo mejor se les va a hacer un poco más complejo de entender, no sé. Yo sinceramente creo que son secos en todo. Bueno, siguiendo, el bloc de dibujo visoespacial, como mencioné anteriormente, es el que almacena contenido de tipo visoespacial, que es algo que vamos a explicar a continuación, así que no se craneen tanto por esta palabra. Bueno, básicamente se utiliza en el almacenamiento temporal y la manipulación de información visual y espacial. Eso significa visoespacial. Contenido de información visoespacial es igual a información visual y espacial. Esa es como la traducción. Y bueno, este contenido se puede dividir en dos componentes principalmente, visuales y espaciales y sinestésicos. O sea, lo sinestésico tiene que ver con el movimiento, para que ahí tengan una idea, más o menos. Bueno, también el bloc de dibujo espacial, el bloc de dibujo visoespacial, al igual que el almacén fonológico, se puede dividir en dos, el cual es el caché visual y el escriba interior. Bueno, el caché visual básicamente es el componente que se encarga de almacenar información sobre el color y la forma del contenido que se está incorporando. Y por otra parte, el escriba interior se encarga de la información espacial y sinestésica del contenido. O sea, sinestesia, recuerden que tiene que ver con el movimiento. Entonces, incorpora información que tenga que ver como con el espacio y el movimiento. También cabe destacar que incorpora información visual y traspasa información al centro ejecutivo. O sea, como que esta está directamente relacionada con el centro ejecutivo. No sé si recuerdan ahí
como el que controlaba y organizaba todo al final, tanto el bloc de dibujo visoespacial como el almacén fonológico. ¿Les quedan dudas con respecto a estos dos conceptos? O sea, resumiéndolo al final, esto tiene que ver con la forma y el color de las cosas que nosotros percibimos o de los conceptos que nosotros percibimos, y este con el movimiento y el espacio que ocupan. Si lo tuviéramos que poner como un ejemplo, ya que hay que recordar que todo esto tiene que ver con la memoria a corto plazo. Por ejemplo, cuando nos dicen, no sé, una dirección, nosotros tenemos que organizarnos espacialmente, porque claramente como nos encontramos, no sé, en una calle determinada, tenemos que saber, no sé, para dónde está el norte, para dónde está el sur, para dónde está la cordillera aquí. Yo sinceramente me organizo por la cordillera la gran mayoría de las veces, si es que el smog no me interrumpe. Entonces, esa información que nosotros estamos incorporando de cómo debemos llegar a un lugar, por ejemplo, está relacionada con el escriba interior, porque tiene que ver con el espacio que utiliza una información que yo estoy incorporando. Grande Google Maps, sí, también. Y bueno, y el caché visual, como mencioné anteriormente, como tiene que ver con la forma y el color de las cosas, básicamente lo que hace es incorporar información que tenga que ver con esas dos características, ¿cierto? Yo me acuerdo de las cosas principalmente gracias al caché visual, o sea, del color y de la forma de las cosas. Por ejemplo, no sé, que las rosas típicamente son rojas. Si se dan cuenta, al final tiene que ver con el caché visual porque yo reconozco la forma de la flor y digo que es una rosa por su forma particular, y bueno, el color porque yo sé qué color es. Y ojo que aquí igual puede que tenga que ver un poquito la percepción en cómo se recibe esta información. O sea, al final, el cómo se incorpora la información al sistema sí tiene que ver igual un poco con la percepción que tiene el individuo del entorno, ¿cierto? Y ahora, ¿qué pasó? ¿Qué problema hubo con este bloc de dibujo visoespacial y el almacén fonológico? Básicamente, Brunner dijo, estos dos compartimientos se encuentran separados. ¿Y por qué? Él estableció que existe el paradigma de la doble tarea, que básicamente nos permitió comprender que ambos almacenamientos son independientes, ya que existen tareas que requieren el funcionamiento de ambos, pero que se pueden realizar simultáneamente logrando un desempeño equilibrado, y que por otra parte, también podemos realizar dos tareas que requieran solamente del uso de un compartimiento y nos vamos a dar cuenta de que el desempeño de la tarea se va a ver afectado. Como por ejemplo, correr y cantar al mismo tiempo. Cuando nosotros estamos corriendo, estamos utilizando información como que tenga que ver con el movimiento y a la vez que tiene que ver con el proceso articulatorio, ¿cierto? Entonces al final nos damos cuenta que cada acción que nosotros estamos realizando tiene que ver solo con los dos compartimientos, pero una acción en cada compartimiento. ¿Se entiende? Por otra parte, tenemos también el ejemplo aquí de esta persona que está escribiendo, por ejemplo, o sea, está utilizando el proceso articulatorio y, por ejemplo, también, no sé, pues está escuchando la clase mientras está escribiendo. Y incluyéndole eso, también está escuchando la música y está intentando cantar la música que está escuchando. ¿Y qué pasa? Que aquí, como está realizando dos o tres acciones incluso que tienen que ver con un mismo compartimiento, el desempeño de una de estas tres actividades se ve afectado al final. O sea, si bien ya hay gente que dice, no, pero es que yo soy multifacético, ya es como ya, pero ¿hasta qué punto?
Porque, o sea, claro, no estoy negando que pueda existir gente multifacética que pueda desarrollar como las actividades a la perfección, pero siempre va a haber un desempeño que se va a ver afectado. Espérenme que mi perrita me está llorando. Voy a sacarla para afuera. Espérenme 5 segundos. Quizá quería aportar en la clase la perrita. Que fue censurada. Era así, discúlpenme. Y entonces, ¿se comprendió el paradigma de la doble tarea? O sea, el por qué al final estos dos compartimientos son independientes. Ya, bueno. Sí, pues sí mencioné el tema de lo multifacético, que al final sí existen personas que son multifacéticas, pero que al final no se dan cuenta que el desempeño de una de las actividades se está viendo afectada. Por ejemplo, ya esta persona que está aquí, no sé, escribiendo un ensayo y al mismo tiempo cantando una canción, en algún momento a lo mejor va a estar tan concentrado que va a dejar de cantar la canción. Pero la persona juraba que estaba cantando mientras estaba haciendo el ensayo. Porque sí, algunas veces puede retomar el canto y seguir haciendo el ensayo porque el nivel de concentración dentro del trabajo a lo mejor no es el mismo. Algunas tareas sí pueden ser secundarias. Sí, efectivamente. Pero es que, a ver, aquí no es que no se puedan hacer tareas juntas o sí se puedan, sino que es importante el desempeño que resulta de cada tarea. Por ejemplo, en este primer ejemplo, se observa que la persona está corriendo y está cantando al mismo tiempo. O sea, está utilizando información de tipo motora y del proceso articulatorio al mismo tiempo, que provienen de dos compartimientos diferentes. Por ende, el desempeño de ambas actividades en conjunto no se va a ver afectada porque ambas actividades provienen de información, o sea, ambas actividades son a raíz de información que provienen de dos compartimientos diferentes, ¿cierto? De los que vimos anteriormente. Claro, yo puedo ver series y hacer ejercicios de química, pero me demoro como 2 siglos más. Mm. Claro. A ver. Bueno, ahí en ese sentido, el desafío de concentrarse es ni siquiera concentrarse en lo que estás haciendo, sino que apartar un poquitito los estímulos que pueden interrumpir el desempeño de tu tarea. Pues ponte tú si estás haciendo ejercicios de química, algún escrito, algún trabajo, o simplemente leyendo y estudiando. Ahí el desafío es como, chuta, apartarse un poquitito de la tele, no estar ahí tan pendiente del celular. Inclusive está también demostrado que la comprensión lectora se facilita muchísimo más con material en papel. Eh, Como que se pierde un poquitito la comprensión lectora cuando tú, por ejemplo, lees un texto de la pantalla del PC, del celular también. Entonces, como que ahí digamos que el esfuerzo de concentrarse implica no tan solo concentrarse en la tarea, porque de repente uno se entra a obsesionar un poco con la tarea y más se demora, sino que ahí la concentración, el desafío es como apartar aquellas cosas que pueden generar alguna distorsión o disonancia frente a lo que tú estás haciendo y que quieres lograr algún desempeño. Claro. Bueno, igual es importante mencionar que, bueno, utilizando el paradigma de la doble tarea, Badley hizo un experimento, o sea, descubrió algo realmente. Bueno, que con los pacientes que tienen Alzheimer,
logró descubrir que estos se ven desconcertados, o sea, como fatigados, o como, no sé qué otro sinónimo podría ser de desconcertado. Como que se le acomplejan las cosas, A ver. cuando realizan múltiples tareas simultáneamente. Incluso cuando las tareas, o sea, cuando la dificultad de las tareas se adaptan las capacidades. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que se debe a que como el Alzheimer es un padecimiento que deteriora progresivamente el sistema ejecutor, que como bien recordamos es el sistema básicamente que controla y que permite la interacción entre los dos compartimientos, la coordinación de los sistemas también se va a ver afectada. Por lo tanto, si hay un daño en el sistema que los controla, o sea, en el sistema ejecutor, también se va a ver afectada estos dos compartimientos. Y por ende, las tareas que, no sé, pues que se le quiera entregar a un paciente con Alzheimer, se le van a dificultar mucho más. ¿Se entiende eso? Porque, bueno, como mencioné anteriormente, como tienen un daño en el sistema ejecutor principalmente, no va a permitir una coordinación óptima entre los dos compartimientos. Ya. Ya. No sé si les quedaron dudas con respecto a eso, o con algo que haya dicho anteriormente para pasar a lo siguiente. O sea, digamos que en el caso del Alzheimer, como que la memoria RAM se satura muy pronto, ¿no es cierto? Claro, Como que la capacidad multitarea no anda muy bien en ese aspecto. claro, a pesar de que se le otorguen tareas, por ejemplo, que provengan de diferentes compartimientos, como aquí, no sé, a una persona que se le pide correr y cantar una canción al mismo tiempo, que lo puede hacer perfectamente, a un paciente con Alzheimer se le va a dificultar esta tarea por el hecho de que como hay un daño en el sistema ejecutor, que es el sistema que controla todo al final, la interacción entre estos dos sistemas va a fallar y al final haciendo una tarea y dejando una tarea de lado. Como por ejemplo dejar de correr y empezar a cantar solamente. Claro, claro, claro. Y a ver, vamos a pasar con lo siguiente. Bueno, en el año 2000, o sea, hace poquito, cuando yo nací, Badley agregó un tercer compartimiento llamado buffer episódico y planteó que este interacciona con los dos subsistemas de la memoria de trabajo, que como bien recuerdan era el almacén, siempre se me olvidan los nombres de las cosas, el almacén fonológico y el bloc de dibujo visoespacial. Entonces, como este decía que el buffer episódico permite la interacción entre los dos subsistemas, permite relacionar la información de memoria de corto plazo con la de largo plazo y con el sistema de percepción. O sea, aquí complejizó mucho las cosas. ¿Y por qué hizo esto? Porque de esa forma la información que se incorpora al sistema es mucho más compleja de lo que se pensaba en un principio. Y también de esta forma, con el tema de la interacción de la memoria de corto plazo con la de largo plazo y el sistema de percepción, logró decir que la información también se puede incorporar a modo de secuencia temporal. O sea, con el buffer episódico, con este compartimiento, nosotros somos capaces de, no sé, contar una historia que ocurre en un lapsus temporal, no sé, ya sea corto, largo, por ejemplo, algo que nos pasó en algún momento. Nosotros siempre que contamos historias, no sé si se han dado cuenta, que no sé, pues empiezan así como ya ayer, contando el día de ayer, y empiezan de la mañana. Así cortito el chisme.
Bueno, este buffer episódico igual tiene compartimientos como subcompartimientos tales como los tenían los otros, pero no considero que sea tan importante de mencionar, solamente como el objetivo que tiene este compartimiento en sí. Y también destacar que la principal motivación para introducir este componente fue la observación de que algunos pacientes con amnesia que no tienen la capacidad de codificar nueva información en la memoria de largo plazo, sí tenían buena memoria refiriéndose a historias de corto plazo, recordando mucho más la información de la que podrían contener, de la que podría contener el bucle fonológico. Porque ahí básicamente lo que hizo Badley dijo, pucha, ¿cómo es posible que el bucle fonológico va a recordar todo esto? Si como que ahí falta algo. Y claro, incluyó el buffer episódico, que era básicamente que permitía como la interacción entre los sistemas, ¿cierto? Y la relación que existe entre la memoria de largo plazo, la de corto plazo y el sistema de percepción. ¿Les queda una duda con respecto a este? Porque este igual es un poquito más complejo, es como más abstracto, como a comparación de los otros. A ver, ¿cómo el buffer episódico une todo? Es que no hay que, no sé si haya como que entenderlo como tal, sino que es como una explicación A. Porque básicamente lo que dijo como con el tipo de experimento que les mencioné, lo que dijo Badley fue, no puede ser que el bucle fonológico realice como la acción de poder contener información, o sea, tanta información, que igual no tiene que ver solamente con cosas visuales o auditivas, sino que también tienen que ver con otro tipo de información, que era con la secuencia temporal, ¿cierto? O sea, la capacidad de contar una historia con un tiempo determinado, que eso es básicamente de lo que trata el buffer episódico, por eso se llama buffer episódico, así como de episodios, tipo como una serie. ¿Cómo era posible que las personas contaran una historia en un tiempo determinado? O sea, como con episodios, por decir así, como una temporada de una serie. ¿Se entiende un poquito más? O a lo mejor podría explicarlo de otra manera. ¿Sí? Ya, bueno. Aquí hay un video. Ya, vamos a verlo al final, porque que no sé, quiero que lo veamos al final. Ya, tal como otros autores que vimos anteriormente, no sé, por ejemplo, Vygotsky veía el concepto del lenguaje a profundidad, Brunner veía el tema también del lenguaje, pero también de la percepción, y por esta parte, Badley ve la memoria. Si bien recuerdan, la memoria era una de las funciones inferiores que planteaba Vygotsky. Ojo ahí. Bueno, entre los trabajos relacionados con la memoria de Badley, se encuentra un trabajo que realizó con Barbara Wilson, donde daba en evidencia de que la memoria de corto plazo es independiente a la de largo plazo. En esta investigación, indagaron en cómo la amnesia afectaba la memoria del individuo y para la realización analizaron a pacientes con problemas de memoria debido a un daño en el lóbulo temporal. Y los resultados de este análisis o este experimento revelaron que los pacientes con amnesia tenían la memoria de corto plazo desempeñándose adecuadamente, mientras que la de largo plazo fallaba. Y esto evidenció que la memoria de corto plazo es independiente a la de largo plazo.
O sea, básicamente lo descubrió gracias a un experimento, como que no requirió mucho ahí, mucho cráneo. O sea, sí, yo creo que sí, pero me refiero a que no fue como algo tan abstracto, por decir así, sino un experimento más relacionado con la neurología, ¿cierto? No sé si se acuerdan que en un comienzo les mencioné que el cognitivismo se relaciona con otras materias como de otras áreas, y en este caso de la neurología. Les voy a tomar un poquito de agua, espérenme. Bueno, como les mencioné en un comienzo, Badley también se encargó de desarrollar una serie de pruebas neuropsicológicas, entre las cuales se destaca esta que es la Doors and People, la cual, bueno, básicamente es una prueba estandarizada que se centra en analizar la memoria a largo plazo de las personas. Bueno, esta prueba dura entre 35 a 45 minutos más o menos y contempla 4 categorías. La primera es la categoría de las puertas. Esta consiste en medir el reconocimiento visual del individuo, ya que se le presentan una variedad de puertas de diferentes colores, los cuales deben recordar y luego reconocer a partir de una selección de puertas similares. Si se dan cuenta, esto tiene que ver con los compartimientos que vimos anteriormente. Este con la forma y el color que tienen las cosas y el cómo recordamos eso para luego aplicarlo. En segundo lugar está el de las personas, la sección de las personas, porque esta prueba está relacionada, o sea, hecha como a partir de secciones, ¿ya? Para que se entienda. En la sección de las personas se evalúa el recuerdo verbal del sujeto. Bueno, se le pide al participante que se aprenda 4 nombres de diferentes personas, de un médico, un cartero y un periodista. Y luego, transcurrido un tiempo, se le solicita que vuelva a mencionar los nombres de cada persona con la ocupación que tienen. En la tercera sección, que es la de las formas, se prueba el recuerdo visual. No sé si más o menos recuerdan lo que dije aquí, que se probaba el reconocimiento visual y aquí se pide el recuerdo visual, para que ahí diferencien esas dos. En el recuerdo visual se les solicita que copie 4 patrones diferentes y luego los recuerde de memoria. Por ejemplo, un patrón que sea, no sé, manzana, pera, plátano, naranja. Después el otro patrón que sea, no sé, triángulo, círculo, rectángulo, ya se entiende. No tengo que decir los 4 patrones. Y por último, la cuarta sección tiene que ver con los nombres. Esta mide el reconocimiento verbal que tiene la persona. Bueno, básicamente trata de que el participante debe leer en voz alta una serie de nombres de personas que luego debe reconocer en un conjunto de 4 elementos. O sea, le muestran una lista con personas y debe decir, ya yo elijo a esta y esta. Y luego en 4 listas le dicen ya, encuentra a las 4 personas de estas 4 listas. Y tiene que hacerlo, pues. Tiene que reconocer como cuáles personas eran al final. Bueno, con esta prueba, si bien la calificaron como una prueba como súper buena y excelente para el objetivo que se tenía, que era básicamente medir la memoria a largo plazo de los participantes, igual estuvo un poco criticada por lo estandarizada que era y por lo limitada que era. Ya que, bueno, plantearon que tenía como sesgos culturales, que es básicamente que no puedes pretender que todas las personas que realicen esta prueba
la hagan de la manera en que tú quieres. ¿Por qué? Porque si bien recordamos los planteamientos de Vygotsky que decían que el contexto sociocultural influye mucho en el cómo aprende una persona, aquí de nuevo le volvieron a plantear eso, le dijeron, ¿cómo podéis pretender que todas las personas respondan igual si todos vienen de contextos diferentes? Por lo tanto, esta prueba es demasiado estándar para que la consideres para medir un concepto en particular. Sin embargo, le dijeron, bueno, pero igual, al final, si tu objetivo es solamente medir la memoria de largo plazo, está bien, porque si nos damos cuenta, al final, todas las pruebas son estandarizadas. Entonces, si nos ponemos a criticar eso, realmente como que criticaríamos a todas las pruebas que existen. Entonces, eso relacionado con esta prueba. No sé si les quedó alguna duda. Ya, bueno. Entonces les queda todo clarito con respecto al centro ejecutor, ¿cierto? Al bucle fonológico, al almacén fonológico, perdón. Porque aquí terminamos, pues. Se libran de... Por un ratito por lo menos. Por lo menos. Ah. Dice que quedó clarísimo. Hay alguien que decía que esa prueba se utilizaba para las personas con Alzheimer. La gente con Así Alzheimer. Así es. ¿Cómo se llama ese test, Gerardo? ¿Te acordáis? O la Irma también se puede acordar, o la Estíbaliz. Que este como test donde te preguntan, por ejemplo, cómo te llamas, qué día es. ¿El mini mental? Es el mini mental. Muy bien, muchas gracias. Era súper sencillo. Ese si no hay duda, entonces, bueno, gracias a la María Ignacia nuevamente por su clase, muy clarísima, muy bonita también. Y Gracias. Gerardo, dale nomás. A ver, no sé si... ¿Cómo estamos de tiempo? Nos quedan 15 minutos. creo, ¿no? Sí, 15 Por minutitos. último, ¿podría introducir como el otro? Porque por horario no, pues tenemos 9:45, 10:45. Ah, no, pues 9 a 10, de 10 a 11. Sí, está bien. Pues. ¿Tenemos 15 o no? Porque aquí en el chat dice tenemos clase en 15. A ¿Por qué ver, tienen clase en 15? Si no yo corresponde tengo al horario. entendido que este bloque termina a las 10, perdón, un cuarto para las 11. Y después tienen anatomía, creo. Ah, lo que pasa es que nosotros partimos a las 9, deberíamos haber partido a las 8:45, ¿es por eso? 8:30 en realidad. 8:30. A Ah, ver. deberíamos haber empezado a las 8:30. 8:30, claro. Bueno, pero si no, lo que podemos hacer es, como tienen clase, que el próximo, cuando esta sección le toca el jueves, que esos minutos los utilicemos el jueves, los que faltaron de ahora. Perfecto. Sí. Sí, No sí, sé si les sí. parece eso. Esta semana de receso. O sea, la que sigue después. ¿Verdad? La que sigue ¿Verdad? a la siguiente 15 minutos más, para que